Buenas noches, compañeros, profesor. Vamos a desarrollar lo que es la tarea de lo que es el hecho generador. El punto número 1 nos pide hablar sobre, dice, el hecho generador de cédulas de rentas de capital inmobiliario y ganancias de capital inmobiliario. Investigando un poco lo que es el hecho generador, pudimos rescatar que más bien renta de capital inmobiliario se refiere a lo que son arrendamientos, subarrendamientos, constitución o cesión de usos de bienes inmuebles. Dice que el total de los ingresos percibidos sería la renta bruta. El gasto deducible sería el 15% del ingreso y la renta imponible, que sería renta bruta menos gastos deducibles. La tarifa del 15% sería sobre la renta imponible. Tenemos también lo que es la ganancia de capital, que se refiere a variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente, los supuestos de localización de derechos, distribución de bienes gananciales, aporte de un fideicomiso de garantía o inclusive testamentos. La renta imponible dice que tenemos la transmisión onerosa. Es la diferencia entre el valor de adquisición y de transmisión de bienes o derechos. Los demás supuestos serían valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen, que se adicionen, ¿verdad?, lo que es el activo o patrimonio. En la venta de bienes o derechos, la ganancia que se obtenga se va a gravar con un 15%. Si el bien o el derecho fue adquirido antes, es un punto importante, antes del 1 de julio del 2019, la venta que se realice podrá gravarse al 2.25 sobre el precio de la venta. Esto, ¿verdad?, sí, se adquirió antes del 1 de julio del 2019. La venta de un bien inmueble en Costa Rica y propiedad de un no domiciliado se retiene como pago a cuenta el 2.5, que sería lo que comenté antes, 2.5 del precio de venta. En el punto número 2 nos pide que hablemos sobre el hecho generador del impuesto sobre las utilidades y hecho generador del impuesto sobre el salario. El hecho generador del impuesto sobre las utilidades dice que es la percepción o el devengo de rentas de dinero o bien en especie, continuas o pueden ser también ocasionales, procedentes de actividades lucrativas que su fuente sea originada en nuestro país, en este caso, ¿verdad?, que sea originada en Costa Rica, así como cualquier otro ingreso o beneficio que nos ingrese, que también, ¿verdad?, sea de origen costarricense. No es exceptuado por la ley. Se entienden por rentas lo generado en nuestro territorio nacional y que provenga de servicios que se obtengan durante el periodo fiscal. Tenemos lo del impuesto al salario. Dice que el primer tramo de renta, que es lo que manejamos actualmente en nuestro país, paga un 10%, que sería un exceso sobre 842,000 colones. Este rango va hasta el 1.236.000. A partir de ahí dice que sube a un 15%, de 1.236.000 hasta 2.169.000. Es el otro escalón, que paga un 20%. Y el escalón más alto, ¿verdad?, que es el que está pagando ahorita un 25% sobre el exceso de salarios en 4.337.000 colones. El punto número 3 dice, hace una pregunta: si una persona vende su casa, ¿qué impuesto tendría que pagar? Primero que todo, están obligados a pagar lo que es el impuesto los vendedores y la persona que adquiere el bien, persona o física o jurídica, ¿verdad?, que adquiere el bien, en este caso, ¿verdad?, lo que es el comprador, quienes para dicho efecto son también responsables solidarios de la totalidad de este impuesto. La tarifa sería de un 1.5 sobre el valor del traspaso. Importante, ¿verdad?, que sería sobre el valor del traspaso. Dice que hay una declaración que se debe presentar, la D120, debe ser presentada y pagada dentro del mes siguiente, ¿verdad?, la fecha en que se otorga la escritura y que se
ya queda en pie lo que es el traspaso del inmueble. Y la número 4 dice, hace la pregunta de si alquilo una propiedad en 1 millón, ¿qué se debe pagar? Okay. Debemos pagar lo que es el IVA, impuesto sobre el valor agregado, que recae directamente, ¿verdad?, sobre los arrendamientos. En este caso, ¿verdad?, el tema que estamos conversando o de la pregunta, ¿verdad?, que se nos hace es un alquiler. Entonces, se paga IVA sobre alquileres. Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles. En este caso, como nos menciona el ejemplo, es una propiedad, entonces sería un bien inmueble. Entonces, en conformidad con la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, que entró a regir a partir del 1 de julio del 2019, el impuesto que se pactó es del 13%. Eso quiere decir que pagaríamos el 13% del monto en que nos arrenden la propiedad. El caso que se nos presenta es 1 millón de colones. Debemos considerar que existen algunas excepciones. Se encuentran exentos del IVA cuando el pago mensual sea menor o igual a un salario base. Estas personas, ¿verdad?, están exentas de pagar el IVA. Dice que para el 2019 el salario base rondaba los 669.300, que era entonces en ese momento era lo que se cobraba. Menores a ese monto cobraban el 1.5, perdón, estaban exentos de pagar el IVA. Mayor a eso se pagaba el 1.5. Por lo tanto, en el ejemplo que se nos brinda, el monto a pagar serían 130.000 colones por el impuesto, ¿verdad?, que es un 13%. Cuando se excede dicho monto, ¿verdad?, que son los 669.300 que les comentaba, debemos pagar ese 13%.